Bueno, nada, quería daros las buenas tardes a todas y sobre todo daros la bienvenida a este espacio. Bueno, en especial Amparo, Sandra, Gema, es un placer estar esta tarde con vosotras. Como ha dicho José, mi nombre es Alba, soy politóloga y formo parte del equipo técnico que está llevando a cabo este proyecto junto con AFAMER Valencia. Nada, es un proyecto hecho con muchísima ilusión por las dos partes, que lo que busca es un poco dar un altavoz a las mujeres del ámbito rural para que puedan contarnos su historia de vida. También comentaros que el programa se llama Medio Rural en clave femenina y está pensado un poco para informar acerca de la realidad del mundo rural y de las mujeres rurales, formar un poco también sobre esta cuestión y sobre todo conectar a aquellas mujeres que viviendo en el mundo rural desarrollan trabajos propios de este ámbito, sobre todo haciendo hincapié en aquellas mujeres que desempeñan trabajos que tradicionalmente se ha considerado que estaban capitalizados por hombres. Nada, aparte quería incidir en el hecho de que este tipo de proyectos de visibilización y sobre todo de sensibilización lo que permiten es un poco destacar el papel de la mujer rural y sobre todo mostrar ese rol tan importante que las mujeres tienen en el desarrollo de proyectos sociolaborales que sean competitivos y que fomenten el desarrollo rural. En especial, mencionar que se trata de un proyecto que viene subvencionado por Vicepresidencia y por la Consellería de Polítiques Inclusives y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Por otro lado, comentar que, como ya sabéis, el medio rural y el desarrollo rural es un tema de total actualidad. Son muchos los organismos que ofrecen datos sobre la situación del medio rural y en concreto sobre las mujeres rurales. Por ejemplo, me gustaría citar uno muy concreto de ONU Mujeres, que nos comenta la idea de que las mujeres rurales garantizan la seguridad alimentaria de las comunidades, generan resiliencia ante el clima y fortalecen las economías. Sin embargo, las desigualdades de género, junto con un panorama económico, tecnológico y ambiental cambiante, como en el que vivimos actualmente, limitan su pleno potencial. Es una idea que creemos que es bastante ejemplificativa de la realidad que muchas de las ponentes nos van a comentar. Aparte también destacar que el trabajo es uno de esos exponentes de los condicionantes de las mujeres rurales. De hecho, la misma organización Mujeres destaca que la agricultura sigue siendo el trabajo más desempeñado por mujeres que viven en zonas rurales y en países en desarrollo. Al mismo tiempo que si se toma en consideración la proporción de mujeres que trabajan en la agricultura con el nivel de ingresos de estos países, se observa que un 64% de las mujeres acceden a ingresos bajos, a lo que hay que sumar que en sí la agricultura sigue siendo, dentro del sector primario, un campo donde la protección social y los derechos laborales, o sea, el nivel de protección social y de derechos laborales sigue siendo muy bajo. Dicho esto, para iniciar un poco el debate y lanzar algunas ideas para la sesión de hoy, me gustaría dar paso a Amparo Mora Castellá, presidenta de AFAMER Valencia y anfitriona de este proyecto. Adelante, Amparo.
Muchísimas gracias, Alba, y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañáis hoy en el último proyecto que vamos a presentar durante este año. Para mí la verdad es que es muy satisfactorio, ¿no? El terminar un año que ha sido un poco complicado. Todos sabemos la situación sanitaria, la situación laboral, la situación económica que estamos padeciendo en nuestro país. Y bueno, el poder contar con mujeres con un potencial muy importante, como va a ser nuestra invitada de hoy, mi querida Gema, ¿no? El agradecerte personalmente el que hayas aceptado esta invitación. Al mismo tiempo, pues Qualita, ¿no? Que ellos pues han intentado ver de qué manera podíamos montar en un tiempo muy breve algo que tenga que llegar y que sea para visualizar, ¿no? Para visualizar a la mujer en todos los ámbitos. Nosotros como asociación, una asociación de familia y de mujer rural, del medio rural, pero también muy importante, tocamos todo el tema de la familia. Por eso creo de la importancia de la persona que nos acompaña hoy, ¿no? De Gemma, por la profesión que ella ha elegido. Yo siempre que hacemos cualquier proyecto y tengo que iniciarlo, siempre digo lo mismo. Las mujeres que vivimos en el ámbito urbano, que estamos cerca de las áreas metropolitanas, que vivimos en ciudades, tenemos muchísimas más posibilidades que las mujeres que viven en el mundo rural. Tú, Alba, has dicho algo muy importante, la agricultura, aquellas mujeres que han estado al lado de los hombres. Nosotros durante todo este año hemos hecho muchos proyectos también de lo que es la titularidad compartida, más que nada para que las mujeres ocupen el puesto que deben de ocupar. Por ello, la importancia que quede reflejada, ¿no? En que cualquier mujer puede optar en cualquier momento a lo que quiera, viva donde viva. Por eso, desde AFAMER siempre intentaremos ayudar a aquellas personas que tengan más dificultades para poder conseguir esos objetivos, y en este caso a las mujeres, desde luego. Yo no voy a extenderme mucho más, yo creo que has hecho una introducción bastante amplia en qué consiste el proyecto, un proyecto que va a ser, lo vamos a hacer en cuatro facetas, también telemáticamente, ¿no? Contaremos con 4 mujeres de diferentes sectores, la importancia de que nos hablen también de sus experiencias, de que seamos capaces de poder transmitir aquellas otras mujeres que no se atreven a poder llegar a esos objetivos que se marcan por las dificultades que puedan tener o porque a lo mejor no se atrevan a poder el tener un empoderamiento que les gustase. Por lo tanto, creo que es importante el hacer estas charlas, estas conferencias, estas tertulias, el poder también luego compartir cada persona en lo que ha vivido, lo que ha querido conseguir, cómo lo ha conseguido, y dar muchísimo ánimo desde aquí y todo nuestro apoyo y toda nuestra ayuda desde AFAMER a todas aquellas mujeres que vivan donde vivan, están en los mismos derechos que cualquier otra mujer. Yo no me extiendo más y te paso ya la palabra, Alba. Gracias. Muchas gracias, Amparo, por tus palabras. Ahora, como tampoco queremos extendernos mucho más en la presentación, vamos a dar paso a un poco a la ponente de este acto. Ella es Gema García Hernández, es licenciada en Derecho, en Ciencias Políticas y de la Administración Pública y en Periodismo. Y también ha realizado cursos de doctorado y suficiencia investigadora en el Departamento de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Es una mujer ampliamente formada en el campo de las ciencias sociales, de hecho, cuenta también con distintas especializaciones en distintas universidades, como la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Isabel I de Castilla. En el terreno laboral cuenta con una amplia trayectoria en el mundo judicial y ha desempeñado cargos importantes en la Comunidad Valenciana y a nivel provincial.
destacar que Gema actualmente es fiscal de menores de la Fiscalía Superior de Madrid, como ha hecho referencia también Amparo. Y nada, Gema, solo nos queda darte de nuevo la bienvenida y sobre todo agradecer que hayas aceptado esta invitación que desde AFAMER y Equalitat te hemos hecho porque es un honor. Entonces, si os parece, nada, damos la bienvenida y pasamos a la entrevista. Moltes gràcies. Estic molt agraïda y mi valenciano es pésimo, aunque yo lo he intentado, lo intento. Esto tiene una gran ventaja y es que como lo he intentado, lo entiendo perfectamente. Y bueno, os agradezco muchísimo a FAMER y a Equalitat y a la Consellería, bueno, a la Generalitat Valenciana la invitación. Y sí que os pediría que no haya ningún problema a la hora de hacerme preguntas en valenciano a quien quiera dirigirse, porque yo le contestaré en un perfecto castellano, pero nos entenderemos muy bien. La verdad es que para mí ha sido una sorpresa, porque no me esperaba esta invitación, pero luego después también un orgullo y un reconocimiento. Me parece una realidad palmaria y bueno, esta crisis del COVID ha puesto al mundo rural en primera línea de batalla y si de alguna manera podemos hablar de trincheras, pues la trinchera ha estado ahí, ¿no? Entonces, si de alguna manera puedo participar y puedo agradecer, pues que este sea mi forma de reconocer vuestra labor. Muchas gracias, Gema. Bueno, entramos en lo que es la entrevista y en primer lugar, Gema, hemos visto en este pequeñito resumen de tu trayectoria que tienes una amplia formación en el ámbito de las ciencias sociales y además una extensa trayectoria en lo laboral. Entonces, actualmente... Bueno, eso quiere decir que tengo muchos años. No quiere decir otra cosa. Entonces, actualmente nos comentaste que sigues estudiando. ¿Te ha sido fácil compaginar un poco esa vida laboral con la vida en el mundo académico, personal, etcétera, esa conciliación? Bueno, yo creo que la ventaja que tenemos las mujeres es que sabemos organizarnos, ¿no? Y la vida laboral es muy importante y la vida familiar también, pero todas tenemos una clara conciencia de cómo podemos ser mejores, ¿no? A partir de ahí, yo la conciencia que tengo me ha llevado al ámbito de mi formación personal, porque siempre he tenido un poco esa inseguridad, ¿no?, que tenemos muchas mujeres de que no llegamos, de que podemos hacer las cosas mejor, de que hay mucha competencia a nuestro alrededor. Y bueno, de esta manera las ganas de formarme, ¿no?, ha llevado a que considere que pese a la edad que tenga, pues que merecía la pena continuar y en ello sigo. Me gusta mucho estudiar, me gusta mucho descubrir cosas nuevas y el contacto con el mundo, que no tiene por qué ser universitario, sino, por ejemplo, pues una charla como esta, ¿no? Siempre es interesante porque enriquece mucho. Claro, como para la formación y para el estudio no hay edad, eso es lo importante. No. Yo creo que lo único que hace falta es ganas, curiosidad. Exacto. Y un cierto espíritu inquieto y sacar tiempo de, pues a lo mejor no estoy tan al día en series de televisión o en alguna otra cosa, pero bueno, también se intenta, ¿eh? Sí. Y con todo, por tu experiencia conviviendo un poco en este mundo académico con distintas generaciones, con la evolución de la conocida como generación Z, en la que me incluyo, ¿crees que puedes observar un cambio real en los valores de las diferentes generaciones? Afortunadamente sí, porque cada generación es mejor. O sea, no parto de la base de lo que son ya las herramientas, que evidentemente
yo creo que mi padre todavía tiene una lista del dinero que se gastó en mis fotocopias, ¿no? Cosa que esto hoy en día ninguna familia ya se plantea. Y yo me pasaba el día yendo a la copistería porque nosotros no teníamos otro sistema de acceso a los apuntes. Si los cogías bien y si por cualquier cosa faltaba esa clase, pues había que sacar las famosas fotocopias. Hoy en día ya es muy extraño el tema de las copisterías y la mayoría de los alumnos se manejan estupendamente gracias a las nuevas tecnologías. Y hoy en día, yo hasta hace muy poco, bueno, pues hará unos 10 años, ¿no? Eh, Tuve la posibilidad de seguir estudiando en la universidad y fue periodismo la última carrera que hice y me sorprendía el que fueran con los ordenadores, me sorprendía la generosidad a la hora de dar facilidades para poder disponer de cualquier herramienta y sobre todo sí que noto los chavales con muchas inquietudes, con mucha preparación, a las chicas sobre todo queriendo asumir nuevos retos y planteándose carreras o profesiones que con anterioridad en mi época no nos hubiéramos podido ni siquiera plantear. Es más, hoy en día es muy normal que en cualquier ciudad española exista universidad. Esto antes no era así. Yo, por ejemplo, periodismo lo he estudiado de mayor porque de joven en Sevilla no había universidad de periodismo. Yo procedo de Sevilla y había que salir de la ciudad. Hoy en día es rara la ciudad donde no existe una universidad con facultades de todo y de temas insospechados, ¿no? Que estamos hablando de derecho se derivó a criminología, de criminología a ciencias de seguridad. O sea, hay una progresión en cascada de carreras que facilitan el acceso a lo que uno quiere, pero al mismo tiempo dificultan la selección de lo que uno quiere, porque es mucha la variedad. Y aquí sí que veo que los jóvenes lo hacen con mucha ilusión y con mucha seriedad, porque la mayoría, increíblemente, a los 18 años ya tienen muy definida la vocación y la tienen gracias a las posibilidades que la sociedad le ofrece. Y para las mujeres esto yo creo que ha sido una grandísima ventaja porque se están viendo las nuevas generaciones con la posibilidad de acceder a lo que quieran. Cosas como las nuevas tecnologías, las redes sociales, para ellos yo creo que ha supuesto la apertura no a su ciudad, a su pueblo, a su ciudad, a su nación, sino la apertura al mundo. Y cada vez conocemos más personas que se deciden por realizar sus estudios fuera de España. Por ejemplo, la cuna de toda esta situación la podemos establecer en un programa que para mí, bueno, hubiera resultado alucinante, ¿no? Como es el Erasmus. Y sin embargo, todos tenemos conocidos que han hecho Erasmus, que están haciendo Erasmus y ya lo tenemos súper integrado de la manera más común. Perfecto. Y hilando un poco con esta tendencia que nos has comentado de las jóvenes a asumir nuevos retos, me gustaría leer unos datos muy concretos del Ministerio de Universidades, que recoge en el documento datos y cifras del sistema universitario español para los años 2019 y 2020, que entre el estudiantado matriculado en los grados técnicos, considerados como técnicos ingeniería y arquitectura para el 2018 y el 2019, solo el 29,2% son mujeres, frente a un 70,8% que son hombres. De ello, también podemos obtener una lectura mucho más positiva, y es que si tomamos en consideración todas las carreras consideradas de la rama científica, no solo las más técnicas, los datos son mucho más esperanzadores, y es que la presencia de las mujeres en las aulas aumenta hasta un 59%. Y
En general, las ramas de artes y humanidades y de ciencias sociales y jurídicas, que es a la que nos has comentado que perteneces, Gema, tienen una mayor presencia de chicas más jóvenes. Entonces, ¿cómo observas tú, como persona implicada en este mundo de las ciencias sociales y jurídicas, eh, la consecución de una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, si sigue habiendo este desequilibrio? Bueno, yo creo que es un desequilibrio relativo. Explico mi respuesta. Tradicionalmente las mujeres hemos sido más de letras que de ciencias porque, bueno, de alguna manera se ha considerado que era como más femenino, ¿no? Y nos han ido introduciendo por este campo. La auténtica realidad es que si pensamos que ahora mismo estamos en un 29, hace 50 años, ¿a qué nivel estábamos? La progresión de las mujeres es inevitable. O sea, es que no pueden evitar los hombres que estemos donde estemos ni que vayamos donde queremos ir. Y esa igualdad es exclusivamente una cuestión de tiempo. Pero no es solamente igualdad, es que cuando entramos, vamos entrando a lo mejor poquito a poco, pero finalmente es a saco. O sea, nos hacemos con la situación. Y esto pasa en los ámbitos en los que queramos mirar, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito judicial y la carrera fiscal, las mujeres eran muy reducidas. Estamos hablando de que a lo mejor pues hace 30 años prácticamente no había. Y sin embargo, ahora mismo las últimas promociones, la mayoría son mujeres. La mayoría son mujeres. Entran más mujeres que hombres. ¿Qué es lo que sucede? Que todavía la cúpula pues la cúpula está ocupada por hombres. Pero ¿qué pasa? Que dejemos pasar el tiempo porque estos hombres se van a jubilar y sencillamente sus puestos serán ocupados por quienes, perdón, por quienes están detrás, que somos nosotras. De manera que, y esto yo creo que pasará también en las carreras técnicas. Cada vez hay más chicas que a lo largo del bachillerato eligen ciencia y cada vez hay más que van a decidirse por carreras técnicas. No solamente porque tengan esa preparación, sino porque además, y esto me parece muy importante, haya un ambiente social que favorece que eso suceda y las propias familias también van a favorecer esas vocaciones de sus hijas. No olvidemos la importancia, y vosotras pertenecéis a una asociación en la que la familia es muy relevante. Las familias impulsan, pero también las familias coartan. Las familias pueden apoyar esa vocación, pero pueden redirigir a la hija a lo que puede ser una vocación, entre comillas, con más salidas o con salidas más rápidas. De manera que cuando la sociedad pierde el miedo y cuando la familia pierde el miedo, la mujer también pierde el miedo. La niña en concreto, o la chica, o la adolescente, la universitaria, y su selección puede ser más fácil y más cómoda. Yo creo que ahí las familias tenemos todas un papel muy importante de apoyo a estas vocaciones que muchas veces pueden parecer peregrinas, porque hay familias que pueden decir, hija, pero si todos nos hemos dedicado a X, ¿cómo sales tú ahora que quieres estudiar eso? ¿Sabes? Entonces a mí sí que creo que es importante que haya una mentalización entre todos. ¿Dónde tienes ese WhatsApp? Perfecto. Y ahora dejando un poco más... Uy. Hay un micro abierto. Sí, creo que es de Marina, que yo me he enterado. Vale. Nada, dejando un poco más el ámbito académico y retomando tu papel como profesional en el ámbito de la justicia, ¿qué es lo que más te llama la atención en tu día a día como fiscal de menores? Pues mira, volviendo al tema que estábamos hablando, a mí me parece que hay yo me dedico al ámbito de la protección, no a los menores que son delincuentes, que cometen delitos. Por lo tanto, yo voy a hablar del ámbito de la protección y sí que me parece un tema trascendente el que no tengamos en este país datos concretos de lo que es el absentismo escolar.
el abandono prematuro o las situaciones en las cuales los menores no están acudiendo a los centros escolares. Pues, por lo que estamos hablando, porque la educación es básica, ¿no? Y, pues, por ejemplo, en el mundo rural hay una lucha, yo creo que muy importante para que existan esos colegios, esas escuelas, que sea accesible, que la escuela a los niños, que haya una cierta proximidad y, por supuesto, que haya una calidad. Junto a esta lucha, porque eso exista, debe de estar la lucha para que los menores acudan a los centros escolares. En el ámbito rural se produce muy poco este tema del absentismo escolar. Yo creo que las familias tienen verdaderamente un interés en que exista esa cultura, no solamente por formación de la persona, sino que entiendo que también es por la posibilidad de esa progresión, ¿no? Y bueno, sin embargo, en las ciudades existen unas situaciones muy graves de absentismo escolar que cuesta mucho seguir, que cuesta mucho perseguir y que cuesta mucho el que los menores retornen. ¿Cómo afecta esto a las niñas? Pues muy gravemente, porque una niña puede tener una situación ya de partida, una situación social desfavorable que no se va a ver beneficiada si no tiene ese acceso a la cultura. Tenemos sectores sociales que consideran que a los 14 años, y no estamos hablando de Afganistán, estamos hablando de ciudades normales, y por ejemplo también en la ciudad de Madrid, pero yo cuando estaba en Valencia también lo veía. Tenemos sectores sociales que consideran que una niña a los 14 años o a los 13, depende de su desarrollo, ya está en edad de casarse. Y por lo tanto, si se casa por ciertos ritos, pues entonces, o por ciertas leyes, entonces ya puede dejar el centro escolar. A partir de ahí vemos que es una niña que ya lo que va a estar es enganchada a una situación que la esclaviza dentro de un matrimonio cuya única expectativa es la procreación. Y la procreación de una manera, bueno, yo creo que de una manera que la va a imposibilitar para llevar a cabo ningún otro tipo de actividad. Entonces, todo lo que son servicios sociales, policía local, bueno, las comisiones de absentismo municipales, por supuesto, tienen que hacer ese esfuerzo para conseguir el retorno de esa menor al aula, al menos en el tiempo que sea la educación obligatoria, que como sabemos es entre los 6 y los 16 años en España. Ya me gustaría a mí que fuera hasta los 18, pero como no es mi gusto, sino que es la ley la que lo establece, pues al menos que cumplamos la ley y sus márgenes, que establecen la necesidad, la obligatoriedad de esa permanencia. Esto no es así, no es así, y la principal perjudicada, bueno, son todos los menores, pero fundamentalmente las niñas. Nosotros nos hemos estado informando un poco sobre el tema del absentismo y nada, lanzar un dato un poco al aire, y es que en la Comunidad Valenciana hay un total de 6.851 casos de absentismo laboral contabilizados en el curso 2017-2018. Y de esos, puesto que hoy nos encontramos en Valencia, 2.948 casos pertenecen a Valencia, siendo además Alicante la provincia que más casos tiene, con 3.253. Claro, Alba, pero es que esos son datos que ojalá fuera eso, porque hay muchos centros que no comunican las situaciones de absentismo. Porque si un centro comunica una situación de absentismo, ya se estigmatiza como un centro con menores con problemas. Por eso esos datos son reales, pero entre comillas. Claro. Pero bueno, está muy bien que lo hayas sacado. Por lo menos tenemos alguno. Claro.
me gustaría poneros la situación para que veáis que no hay ningún interés en el tema del absentismo, y es que en nuestro Código Penal se considera súper importante la propiedad, y entonces, bueno, pues todo lo que es el allanamiento de morada, los robos en domicilio, tal. Y la otra cosa súper importante que hay para nuestro legislador es nuestro coche o nuestro vehículo de motor, nuestro ciclomotor. Y hay un delito específico para el caso de que se sustraiga, pero no es solamente eso, es que además hay una previsión legal de si se ha sustraído más o menos de 48 horas, ¿vale? O sea, ya vamos a entrar al detalle. Frente a esto, no hay una previsión legal del supuesto en que los legales representantes de un menor no lleven al menor al centro escolar o no hagan todo lo posible para que el menor vaya al centro escolar. Entonces, de alguna manera, si hay un niño que está, pongamos por caso, un mes sin comer, estaremos todos súper extrañados, angustiados por ese niño, ¿no? Nos parecería terrible, ¿no? Los padres que han hecho, saldrían todos los telediarios. Sin embargo, si el padre está, si los padres, los legales representantes, están 2 años consintiendo que el niño no vaya al centro escolar, es que ni nos enteramos. Ni nos enteramos. Entonces, sí que, bueno, yo he intentado siempre impulsar todas las medidas que tengan que ver con el reconocimiento de las situaciones de absentismo para que haya una persecución respecto de las mismas, con adopción de medidas y la responsabilidad de los progenitores. No sé si habéis visto una película muy bonita que es Un franco 14 pesetas, que habla de que se me va el teléfono, que habla de la integración de un menor español emigrante Suiza. Esa película es maravillosa y tiene una situación que refleja un poco lo que estoy diciendo, porque el menor no va al colegio y entonces es el policía el que lo recoge, impulsa el que el niño consigue que el niño entre en el colegio como una obligación legal que establece el gobierno. Y el niño se integra gracias a que entra en el colegio. Se integra en el idioma, empieza a tener amistades. Y esto es un poco lo que pasa con muchos niños nuestros, que el tiempo que no están en el colegio donde están, qué es lo que están haciendo y qué es lo que dejan de hacer en el futuro, ¿no? Esto hay que planteárselo. Pero bueno, no sigo por ahí, que Claro. yo hablo mucho. Y nada, teniendo en cuenta todos estos ítems que nos has comentado sobre el absentismo escolar y también los datos que hemos lanzado, ¿qué papel crees que adquieren las administraciones valencianas? Porque además aquí nos están escuchando diferentes mujeres de muchos municipios de la comunidad. Entonces, ¿qué papel adquieren las administraciones en esta cuestión? Bueno, Valencia fue muy pionera, el Ayuntamiento de Quart de Poblet, en el establecimiento de un protocolo de absentismo escolar, que fue programa de absentismo escolar, perdón, lo llamaron de la Horta Sur, ¿vale? Y entonces, además, básicamente fue impulsado por las mujeres correspondientes y que estableció un sistema magnífico para la detección del absentismo y para la comunicación del absentismo a la Fiscalía de Menores, y la Fiscalía de Menores de Valencia llevó a cabo la interposición de muchas, y de hecho lo debe de seguir haciendo porque aunque yo me fui, las bases quedaron sentadas. Y luego después otros municipios copiaron el programa este de absentismo de la Horta Sur. Y la verdad es que yo creo que hay que partir, vosotras, como os he dicho en un principio, yo creo que las mujeres del mundo rural están en la trinchera y que afortunadamente, contamos con ellas para nuestras necesidades básicas, porque sin el pan y sin la leche y sin los huevos, poco hacemos en una casa, ¿no? Entonces, por poner lo más básico, que luego pues ya sé que hay muchas más cosas.
Pero en el mundo de hoy en día, quienes están en la trinchera, por decirlo, en términos de necesidades sociales, son los servicios sociales y son los municipios. Los municipios es el punto, el escalón donde empieza la gran escalera si queremos progresar en lo que es la formación de las personas y el hecho de que tengan cubiertas sus necesidades básicas. Entonces, en los municipios existe lo que se denomina las comisiones de asentismo municipal, de la que forman parte servicios sociales, los centros escolares, la policía local, ¿no? Y en ocasiones también, yo en la época en la que estaba en Valencia, también acudía a las comisiones de asentismo y se valora caso por caso cuál es la situación de cada niño que es absentista. Y la verdad es que se llega a poder desarrollar verdaderamente políticas de integración porque se imaginan en ocasiones, incluso nos imaginamos recursos para poder atender a estos menores, ¿no? Pues hablamos, por ejemplo, del acompañante de los menores, del despertador social, de localización de familias que puedan acompañar a sus hijos y a otros menores vecinos. De alguna manera hay que imaginar recursos que estén a disposición de todos y en muchas ocasiones, porque no hay medios, pues que salgan económicos, que sean económicos. Perfecto. Y aparte, hemos comentado que dentro de AFAMER la institución de la familia es muy importante. Nos consta que eres una persona que está realmente implicada en cuestiones como la salud mental de los menores, también de la necesidad un poco de expresar y de trabajar en la inteligencia emocional, la gestión de la frustración, etc. Entonces, sobre todo esto, más teniendo en cuenta que hoy en día un tema tan tabú como el suicidio, desgraciadamente, pues está a la orden del día. ¿Cómo valoras esta cuestión? Cuéntanos un poco sobre tu experiencia como fiscal, sobre todo especializada en protección de menores. Hay una anécdota cuando yo estudiaba periodismo, nos decían los profesores que había dos temas de los que no se hablaba en la prensa. Uno era el suicidio y otro era el Corte Inglés. Entonces, son dos temas de los que no se hablaba. Y lo único que sucede es que últimamente, y yo creo que afortunadamente, hemos empezado a hablar del suicidio. El Corte Inglés a mí no me interesa. De manera que, pero el suicidio sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí que detectamos cada vez más casos y se han evidenciado más casos, no de suicidio solamente, sino también de intentos autolíticos, de intentos de suicidio o de llamadas de atención con formas de agresión, autoagresión, ¿no? A partir sobre todo de la pandemia. La pandemia ha supuesto en muchos casos y para muchas niñas, porque muchos de las protagonistas son niñas más que niños, llevan a cabo actos, yo lo voy a decir para que sepáis y podáis detectar situaciones. Es muy difícil en una casa coger objetos cortantes que no percibamos, ¿vale? Salvo que sea un cuchillo de cocina, ¿no? Pero un niño, si quiere llevar, o una niña, si quiere llevar a cabo una autoagresión, lo que hacen es desatornillan la cuchilla del sacapuntas, ¿vale? Los sacapuntas se han convertido en objetos que pueden resultar gravemente lesivos para los menores, porque su utilización yo ya la he visto en varias ocasiones. No se suicidan, evidentemente, con esta cuchilla, pero sí que la utilizan para autoagredirse. Porque vemos que hay menores, repito, sobre todo niñas, que la forma de manifestar su malestar o de
o de alguna manera de gestionar situaciones de frustración es a través de la autolesión. Llevan a cabo cortes en los antebrazos o, por ejemplo, si es verano, que se les puede ver más, en el interior de los muslos. Y esto se puede ver como un aviso de que la menor se encuentra en una situación, no voy a decir grave, pero sí necesitada de nuestra atención. Es preciso, por lo tanto, que tomemos nota de que algo está ahí pasando. Hacen esto y van a más, pues hay quien queda en este paso y hay quien continúa. Hay quien continúa no de forma grave como es una precipitación. Cuando hablamos de precipitación es tirarse de una altura, ¿no? Sino a lo mejor ingiriendo pastillas o en algún caso han hablado de que había habido un intento de ahorcamiento, pero bueno, esto es lo más reducido porque de alguna manera los menores tampoco pretenden, o sea, piensan que, como lo han visto en muchas películas, pues es suficiente con la ingestión de pastillas. Pero que existe situación de desequilibrio, de frustración, de ansiedad, de necesidad de búsqueda de respuestas, en muchas ocasiones sí. Y esto se ve en tramos de niños con edades muy reducidas, estamos hablando de a partir de los 13 años, 12, 13 años, ya pueden darse estos casos, que lo que tienen que hacer es servir de llamadas de atención a los adultos para evitar que cuando sean un poquito más mayores concluyan, bueno, pues con actos nefastos, ¿no? Muchas gracias. Porque claramente tu experiencia pues, ilustra mucho este tema. Ahora, Perdona, Alba, una cuestión que me gustaría apuntar. Y es que cuando un suceso de estos tenga ocasión dentro de nuestro domicilio o en las proximidades, es muy importante que se acuda a un profesional, ¿de acuerdo? Porque tenemos una cierta vocación médica y tenemos cierta vocación de familiares con vocación psiquiátrica y no estamos preparados. No estamos preparados. Nosotros, el amor a nuestros hijos no nos convierte en profesionales de la medicina. De manera que lo que hay es que cada uno que haga su trabajo y acudir a los profesionales de la medicina porque son los que de verdad van a ayudar al menor. Toda ayuda que le prestemos nosotros tendrá muy buena voluntad, pero muy poco resultado. Esto, ya. muchísimas gracias. Ahora para ahondar un poco más en lo que aquí nos ocupa, ya nos has comentado que sí que existe como ese sesgo mujer rural, mujer urbana en lo que a igualdad de oportunidades se refiere. Lo has mencionado en la introducción, en algunas preguntas. Entonces, esto conectado con este paradigma pospandémico que estamos viviendo ahora, que sí que es cierto que en los últimos meses hemos estado mucho más tranquilas, la incidencia estaba quizá mucho más estable o se percibía mucho más estable, la vacunación avanzando, veíamos como un final, una luz al final del túnel y nada, pese a eso, con la aparición de la variante Omicron, ha vuelto un poco más esa inseguridad general, un poco más, pues ya estamos todos otra vez a la espera de qué va a pasar. Entonces, todo este desequilibrio mujer rural, mujer urbana, situación de la pandemia, toda la desescalada, todo el confinamiento que se ha vivido, claramente está todo un poco relacionado. Entonces, ¿qué hechos positivos crees que podemos destacar de este paradigma pospandémico? Bueno, la pandemia ha traído
ha traído muchas cosas. Ha traído muchas cosas. Ha traído cosas nefastas, como ha sido el paro, como ha sido el problema de salud mental, agravamiento de las crisis matrimoniales por tener que estar dentro del domicilio. En fin, ha traído muchas situaciones muy complicadas, muy difíciles. De hecho, todos hemos tenido ocasión de verlo y desafortunadamente las colas del hambre son una muestra, ¿no? Ha traído cosas buenas, y era que las personas que se encontraban con una buena situación económica han disfrutado de una magnífica casa, con un magnífico jardín y de su familia. Y con pues con todos los productos traídos por vía mensajería. Claro, entre estos dos extremos ha habido otros muchos. Yo creo que lo que sí ha puesto sobre la mesa es la necesidad de aproximarnos los unos a los otros de la forma que sea. De la forma que sea. Aproximarnos las familias, porque, bueno, abuelitos haciendo Zoom era algo impensable. Aproximarnos en los trabajos, porque antes tenías que estar en otra ciudad para poder solicitar la declaración por Zoom, y hoy en día dentro de la misma ciudad en ocasiones, bueno, en muchos juicios se están haciendo declaraciones por Zoom, ¿no? De manera que esto facilita mucho. Aproximar todo lo que es el sistema de ventas y se ha agigantado de forma exponencial las ventas online. Y de alguna manera, indudablemente vosotras me estáis ahí para contradecirme y yo lo agradeceré, pero yo creo que ha revalorizado el mundo rural. O sea, el mundo rural, que genéticamente es nuestro mundo, porque históricamente llevamos más años siendo homo rural que homo de ciudad, ¿no? O mujer rural que mujer de ciudad. Sin embargo, se nos había olvidado. Es que yo creo que el olvido del mundo rural ha sido algo impensable y que ahora con la pandemia pues ha vuelto, pero a primera línea. Y esto es una grandísima ventaja, porque supone que verdaderamente las reivindicaciones que se estaban haciendo desde el mundo rural van a ser atendidas, o por lo menos van a estar en las hojas en la lista de todos los medios políticos, porque saben perfectamente que sin ese mundo rural sobrevivir a la pandemia hubiera sido imposible. Completamente imposible, porque las necesidades se cubrían de productos básicos gracias a que esa